Donald Trump estaría considerando dejar sin agua a Irán. Para hablar con esto, vamos a tener a nuestro invitado, Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Efectivamente, a un país que alguna vez tuvo agua en la región, es una región muy desértica, como Irán, la incapacidad de gestión de la revolución islámica acabó con el agua subterránea, acabó con gran parte de las represas porque las administraron mal y recurrieron a la desalinización fundamentalmente para la estructura productiva, para muchas aldeas y para Teherán. Teherán no tiene más agua potable. Hace rato, parte del conflicto de la Revolución Popular tuvo que ver con la falta de agua. Esta falta de agua hace que la gente se desespere y que sea un instrumento clave en la jugada final. Vos dijiste 5 semanas. Bueno, yo te digo, esta semana tiene una fecha clave. Lo que para nosotros es el Jueves Santo es el comienzo de la luna llena en el Golfo Pérsico. 31.000 efectivos de combate, capacidad de ocupar el terreno, 3 buques que van a ser desembarco anfibio, 50 helicópteros de lo que llaman acosadores nocturnos, preparan una estructura de toma de Jark y de Hormuz. Esto está también en ese tuit que vos recién mostraste. Lo vamos a mostrar ahora, de hecho. No lo hemos podido mostrar todavía, pero ya mismo a ver, mostrémoslo. mostrémoslo. Sí. Acá está el tuit. Esto fue publicado el día de hoy, hace pocas horas. Dice: Donald Trump, Estados Unidos de América, mantiene conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán. Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Hormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Karg, y posiblemente todas las plantas desalinizadoras que deliberadamente aún no hemos tocado. Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años del reinado del terror del antiguo régimen. Gracias por su atención a este asunto. Bueno, acá está lo de las plantas desalinizadoras que estabas mencionando, que es un poco una de las claves de esta comunicación, ¿no? Sí, porque además la pone entre paréntesis y nada de estas cosas que se escriben en la guerra son casualidad. Y con signos de exclamación, además. Claro, estamos hablando de la máxima ofensa posible, no solo para el presente, porque lo que está planteando Trump es: si no hay acuerdo, tampoco hay futuro para ustedes, porque fíjate que dice: antes de irnos, vamos a destruirlo todo, ¿no? No voy a entrar en el detalle de cada cosa que va a destruir. Ahora, cuando él dice que está negociando, en realidad está negociando con una parte de Irán, con el presidente de la Asamblea Legislativa de Irán, que es un viejo alcalde de Teherán, de una corrupción absoluta, y además sus miles de millones de dólares, toda la información de inteligencia que están en Dubái, con lo cual es uno de los que no quiere que se bombardee a los países vecinos, ¿no? Claro, ciertamente. Es como, digamos, cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial no tocaban a Suiza porque habían puesto la plata ahí. Bueno, pero ese sector no es representativo hoy del poder en Irán. Irán ha pasado de ser una teocracia a ser un gobierno militar. Quien manda en Irán es la Guardia Revolucionaria iraní, los más duros. Y los más duros lo que están diciendo es: venga que lo vamos a degollar. Claro. Venga que lo vamos a matar. Venga que van a volver los cuerpos de ustedes mutilados. Lo vamos a abrir en dos. ¿Sí? Amenazas muy, muy fuertes que están vinculadas también a principios de carácter religioso del enemigo, no es un hombre, es un perro, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me da la impresión que este jueves empieza la invasión a la isla de Jark, que empieza el desempeño terrestre puntualizado, como siempre te digo, quirúrgico, no una invasión al todo el territorio, que sería una locura, y también el ataque a la estructura energética y la estructura que convierte el agua de mar en agua potable. En ese caso, no solamente
como te digo, es un presente terrible, es un futuro terrible para los iraníes. Sí. Porque vos te quedás sin posibilidad del agua. Ya no tener comida es duro. Yo me gustaría recordar que en la historia de la humanidad, en todas las guerras, el aprovisionamiento fue clave. Claro. Cuando Napoleón se tiene que rendir ante los rusos, no es por la nieve, que era un factor, es porque su cadena de aprovisionamiento no llegaba. Sí. Cuando Alemania pierde frente a los rusos de vuelta a la Unión Soviética, otra vez su cadena de aprovisionamiento no funcionaba. Estados Unidos, en cambio, es un atacante que tiene el aprovisionamiento encima. Tiene barcos camellos, barcos que llevan agua, tiene alimentos en profusión, tiene alimentos compactados, alimentos como el que usa los astronautas, está preparado para una guerra. En cambio, Irán es un país que poco a poco, de la mano de la Revolución Islámica, retrocedió a las cavernas. Entonces, este es el drama en el que nos encontramos hoy. Si es por la guerra estratégica, Trump ya la ganó. Trump ha destruido la estructura de defensa aérea, ha destruido gran parte de los misiles, ha destruido la flota. Ustedes van a ver cuando él ataque Hark y cuando ataque el estrecho de Hormuz, que lo que van a aparecer ahí son misiles, van a aparecer lanchas rápidas, pero no hay techo aéreo. En consecuencia, estos buques que llegaron, estos 3 buques que hacen desembarco anfibio, que además llegaron del Mar de la China, y el mundo se enteró por la República Popular China, que sacó hace 4 días un informe que obviamente previamente le dio Irán, diciendo que a marchas forzadas estos 3 barcos salieron del Mar de la China camino al Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque esto es parte de una estructura de toma de posesión de un lugar. ¿Es fácil? No. No, definitivamente no. ¿Pero es posible? Sí. Bien, tenemos 4.000 personas conectadas. Les pedimos que nos ayuden dejando su like. Si quieren mandar algún super chat o membresías del canal como regalo, eso siempre nos ayuda a llegar a un público mucho más amplio. Carlos, me da la impresión desde que empezó la problemática del precio del petróleo, la estrategia discursiva de Trump siempre es una oscilación entre la idea de estamos negociando con los futuros gobernantes de un nuevo régimen iraní, por un lado, pero al mismo tiempo les vamos a amenazar existencialmente. En este tuit se ven ambas aristas de una manera sumamente clara. Por un lado dice, hay un nuevo régimen naciente en Irán con el cual estamos negociando, pero si no avanzan esas negociaciones, estamos listos para destruir Irán por completo. ¿No hay en este sentido un riesgo de que esa jugada discursiva termine por perder efectividad? ¿No empezamos a pensar que quizás Donald Trump está acorralado y que se ha metido en un laberinto que no tiene una salida clara? Es decir, lo reformulo de esta otra forma. Nosotros empezamos estos análisis descartando casi de plano una invasión terrestre de Estados Unidos en Irán. Y ahora las publicaciones de la prensa más importante de Estados Unidos, como The Washington Post, titularon el día de hoy lo siguiente: el Pentágono se prepara para semanas de invasiones terrestres en Irán. Es decir, la prensa norteamericana ya está asumiendo que va a haber una invasión terrestre en Irán. ¿Donald Trump está empezando a perder credibilidad en esta guerra? Bueno, obviamente el resultado es el que va a mandar. Y serán las elecciones de noviembre, no las encuestas, la que definan si perdió o no apoyo popular. Trump se juega a definir esto, yo ya te lo dije, él tiene que terminar esto en el mes que está por empezar. Y eso está muy claro en su cabeza, y sobre todo en la cabeza del general Kane, que como sabes es un hombre de mucha confianza de Trump, jefe de Estado Mayor Conjunto, al que Trump llama el matador del ISIS. Entonces, cuando está hablando Washington Post y también otros diarios como New York Times, Wall Street Journal, de que hay una presencia terrestre, la va a haber. Ahora, una cosa es invadir Irán, que necesitarías 200.000 hombres, y otra cosa es tomar Hormuz, que claramente utilizaría estos 31.000 efectivos especializados
y la idea es tomarla y llegar a un acuerdo. Siempre atrás de cada acción de Trump militar hay la idea de un acuerdo. Lo que sí creo que Trump se equivoca es en pensar que el que quiere acordar con él va a imponer ese acuerdo adentro de Irán. Y Claro. por eso él se pone en esta salvedad. Pakistán, que es el país que ha sido intermediario en todo esto, el líder de Pakistán es uno de los pocos árabes, junto al jordano, que está en el Comité de la Paz, en la Junta de la Paz que maneja Trump, donde está también Milei. Entonces, él ha hablado con Marco Rubio, él ha hablado con el vicepresidente Vance y le ha dicho: yo puedo encontrar una solución con el presidente de la Asamblea. Ahora, yo la veo muy difícil esta solución por esto que te digo, porque no es que hay una ayatola mandando. Claro. Yo creo que acá hay un grupo militar mandando, y los grupos militares en una guerra triunfa dentro de esos grupos el que es más duro frente al enemigo. Ciertamente. Y ya no se está hablando prácticamente nada del nuevo líder supremo, el hijo del anterior, el cual se decía que podía estar herido, mutilado, desfigurado, incluso muerto. Ya no es una carta, digamos, de un interlocutor con el que se pueda acordar nada, por lo menos ya no se ha sabido nada nuevo respecto de él. Te quiero mostrar un video también en el cual Trump el día de hoy responde a la prensa y dice algo muy similar a lo que expresó en Truth Social. Are you considering still putting boots on the ground, and would you do that without going to Congress? I just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them all because of, the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the ballroom. In a much bigger way, we're ahead of schedule with Iran. We're weeks ahead of schedule. If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire Navy, which we did, we knocked out their entire Air Force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks, but they're down to, they're sputtering. And we have a group, it's really a new regime. It's a new group of people that we've never dealt with before, that are acting very reasonable. It is truly regime change. Ahí está, es realmente un cambio de régimen lo que supuestamente se ha producido, pero no se ve demasiado creíble. No, te comento sobre el ayatollah Khamenei Jr. La información que yo tengo, esto es información, no suposición, es que el análisis de inteligencia artificial que hizo la CIA es que el discurso que él hizo no lo hizo él, que esa no es su voz. Lo que se supone es que está herido con una herida en el rostro que afecta sus cuerdas vocales y una herida en una pierna. Se lo supone vivo, pero no se lo supone ejerciendo el poder, sino que hace lo que le dice la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, por eso te digo, el papel del presidente del Parlamento, que es quien al que se refiere Trump sin nombrarlo, es un papel muy riesgoso, hasta tal punto que hoy hizo una declaración durísima ese hombre. Digamos, tiene que endurecerse, no sea cosa que un día amanezca con un ataque repentino cardíaco. Nadie sabe cuál es el poder real que tiene un hombre como este, el hombre más corrupto que se lo conoce en Irán, el hombre que durante muchos años manejando Teherán hizo desastres económicos, que corrompió mucha gente, pero hay que ver si esa corrupción llega a poder modificar la voluntad de combate de la Guardia Revolucionaria iraní. En todo caso, mi análisis es que estamos al borde de una acción de desembarco puntual en Hormuz y en Hark, y por otra parte es lo que acaba de decir hoy Irán. Sabemos que Trump dice que está negociando, pero en realidad está preparándose para tomar Hormuz. Claro. Así, derecho viejo, lo dicen ellos mismos. Claro. La guerra comenzó el 28 de febrero, llevan 32 días y ya ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y más de 300 soldados estadounidenses heridos. Con un desembarco, obviamente, las bajas tenderían a multiplicarse. Y hay que ver los ánimos políticos en Estados Unidos a nivel interno, cómo responden
a cajones que empiezan a llegar desde Medio Oriente y aterrizan en Estados Unidos con la típica bandera norteamericana recibiendo al soldado muerto. No vaya a ser que se genere una nueva suerte de Vietnam en el sentido político del término y que esto termine estropeando los planes políticos de cara a noviembre de Estados Unidos. Por otro lado, otra de las noticias del día, Carlos, fue que España decidió cerrar su espacio aéreo a aviación militar norteamericana. Otra más de Pedro Sánchez en contra de Occidente, ¿no? Bueno, pero en el primer caso, efectivamente puede ocurrir lo que vos estás diciendo. En un ataque terrestre puede haber bajas en cantidad. Ahora, esto tiene mucho que ver con el resultado final. ¿Qué ve hoy el norteamericano? Que está subiendo la gasolina, que empieza a haber de vuelta inflación. Entonces, si Trump, con el resultado que obtenga, baja la gasolina, los precios preconflicto, que son los precios preconflicto de la gasolina de Estados Unidos, son mucho más bajos que en la época de Joe Biden. Si baja el precio de la gasolina, si se estabiliza la economía, es verdad que va a ser doloroso la presencia de soldados norteamericanos muertos, pero puede no ser definitorio electoralmente. Ahora, empantanarse sí es definitorio para Trump, sería un desastre. Pero Trump, cada vez que le preguntan sobre un conflicto de estos, dice, remember Irak. Es decir, él tiene claro el error de una decapitación absoluta y de una guerra prolongada. Vietnam estará lejos en la mente de él, porque además habla para generaciones que no saben otra cosa de Vietnam, que es parte de una antigua historia. Irak sí es mucho más cercano, porque Irak fue el gran error de la administración republicana de Bush Jr. Entonces, hay que tener en cuenta que Trump no va a buscar un conflicto largo, y más aún, vos fijate que en este tweet que acabas de poner, que es de su... Yo no sé cómo se llaman las cosas de la red social del mensaje. Bueno, sí, exactamente. No, truth le dicen, ¿verdad? Claro, verdad. Twitter es otra cosa, pero bueno, lo cierto es que lo que dice ahí es: cuando nos vayamos, voy a hacer todo esto. Digamos, ustedes no arreglan conmigo, no tengo estrecho de Hormuz, cuando nos vayamos no va a quedar más que piedra sobre piedra. Esto es lo que está diciendo ese mensaje, si uno lo lee en la profundidad del mensaje. Está bien que habla de la negociación. Yo no sé si a esta altura Trump cree en la negociación o no. En todo caso, es muy interesante explicarle a todos los que siguen estos temas políticos estratégicos que quien propuso la negociación es Vance, no Marco Rubio. Sí, y hay ahí ya una competencia incluso en clave electoral entre ambos. Están dirimiendo quién va a ser el sucesor de cara al fin del mandato de Donald Trump. Carlos, otra pregunta relativa al espacio geográfico que abarca esta guerra. Da la sensación de que se está extendiendo, es decir, que está yendo más allá del Golfo Pérsico. Ahora Turquía anunció hoy que interceptaron un misil. Además, también hace 1 o 2 días se sumaron los hutíes, que todavía estaban expectantes. ¿Se van sumando nuevos actores en este conflicto? Sí, en primer lugar vamos a diferenciar. Los hutíes son un proxy de Irán, que está en Yemen. Una parte de Yemen es controlada por los hutíes. Los hutíes son enemigos cervales de Arabia Saudita y de Israel. Están tirando misiles a Israel, pero no han trabado el Mar Rojo a los tanqueros con petróleo que salen de Arabia Saudita por los puertos del Mar Rojo. Arabia Saudita tiene un inmenso gasoducto este-oeste que siempre iba para Hormuz. Lo dieron vuelta, es muy fácil, llevó a 1 día y medio, y ahora todo el petróleo sale por el Mar Rojo. ¿Por qué no atacan esos tanqueros? Porque ese petróleo se lo está vendiendo a China. Entonces los hutíes son comunistas pero no idiotas, no se van a pelear con Estados Unidos y China al mismo tiempo. Entonces, efectivamente el conflicto se expande
pero el petróleo sigue siendo un eje clave. Y este conflicto lo expandió en contra de sí mismo Irán. Porque vos fijate, Irán tiene un problema de agua, por los factores que hemos explicado. Por su torpeza, porque, bueno, hay un problema de secado de todo el agua subterránea. ¿Quiénes podrían darle agua? Sus vecinos árabes. Todos tienen plantas desalinizadoras, todos. Claro. ¿Qué hizo Irán? Bombardeó 2 de esas plantas. Bombardeó a Arabia Saudita, bombardeó a Kuwait, bombardeó a Dubái, bombardeó a Emiratos Árabes Unidos. Es decir, se quedó sin amigos en el barrio. Y el último misil es el cuarto que le tira a Turquía. Turquía es un jugador al que hay que mirarlo con mucho cuidado. Y te voy a decir una cosa que los medios de comunicación no dicen nunca. Turquía es el segundo país en poderío militar en la OTAN atrás de los Estados Unidos. Es más poderoso que Polonia, que Francia, que Alemania y que Gran Bretaña. No tiene bombas nucleares, pero las podría obtener en muy corto plazo de Pakistán, con el que tiene una negociación constante. Entonces, Turquía es un rival complicado, que se lo está buscando Irán al divino botón, pero que se lo podría buscar Trump si baja a los kurdos al combate. Por eso es una zona muy complicada, tiene que salir rápido de ahí Trump, tiene que salir ganando también en lo táctico. Ganó lo estratégico, sí, destruyó todas las defensas de Irán, salvo algunas defensas misilísticas. No hay aviones que puedan ganarle el cielo a los aviones norteamericanos e israelíes, por eso bombardean lo que quieren. Ahora, siguen teniendo una estructura misilística. Y descartar eso y la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní sería un grave error. Por lo cual, efectivamente, el ataque que yo creo que va a empezar esta semana para tomar Hormuz, para tomar quizá el uranio enriquecido. Ojo con esto. Hay un depósito de uranio enriquecido muy importante que podría intentar tomar Estados Unidos. Tomar Har, tomar el estrecho de Hormuz, romper las estructuras de electricidad y de agua, sería el final del conflicto. ¿Lo puede hacer Trump? Sí, lo puede hacer. El costo es grande, también es cierto. The Wall Street Journal hoy precisamente publicó una nota donde estima que Trump podría mandar una operación militar para extraer cerca de 450 kilos de uranio enriquecido, pero esto implicaría ir más allá de Carr, más allá de la liberación del estrecho de Hormuz, es decir, ampliaría la zona de combate de una invasión terrestre, ¿no? O no, se supone que está justo en Carr también. No. No, está seguramente, yo no tengo la información precisa. No, claro. Será en alguno de los 5 lugares de enriquecimiento de uranio. Muchos dicen que es en Bayern, pero no puedo garantizar. Está lejos del estrecho de Hormuz eso, pero puede hacer 2 operaciones simultáneas en 2 lugares distintos, que puede ser una complicación más para Irán, no para Estados Unidos. Porque en definitiva, el atacante tiene el problema de que el defensor está peleando por su tierra. Pero el atacante tiene la decisión de dónde se da la batalla y cuándo la da. Ahora viene una guerra de desgaste y una guerra de bombardeo que ya se ha dado en los últimos 48 horas. Están tirándole cualquier cantidad de toneladas de bombas a toda la costa iraní sobre el estrecho de Hormuz. Y han destruido las defensas de Har, no tocaron ni 1 milímetro de los depósitos de petróleo. Ahí está el 91% de todo el petróleo almacenado de Irán. Claro. Es una bomba ambulante, pero claro, el día que volás eso, vuelve a subir el precio del combustible y se te pone en contra el principal comprador que está esperando que hablas Hormuz, que es China. Entonces, este es un delicado tablero donde se están manejando los estrategas y claramente yo lo que creo es que la opción principal para Trump es liberar Hormuz y poder decirle al mundo y a sus amigos chinos, acá está el petróleo que necesitaban, yo lo liberé. Mostramos un último clip del día de hoy que es esta entrevista a Marco Rubio, donde
deja en claro cuáles son los objetivos de Estados Unidos en esta guerra, objetivos que ya lo hemos comentado en otros videos, pero vuelven a aparecer en este caso en boca de Marco Rubio. This operation, okay, and that's what this is, it's about very specific objectives. The president laid them out on the first night of the operation. I'll repeat them to you now because I hear a lot of talk about we don't know what the clear objectives are. Here they are. You should write them down. Number 1, the destruction of their Air Force. Number 2, the destruction of their Navy. Number 3, the severe diminishing of their missile launching capability. And number 4, the destruction of their factories so they can't make more missiles and more drones to threaten us in the future. All of this so that they can never hide behind it to acquire a nuclear weapon. That was our objective from the beginning. That remains our objective now. We are on pace and, in fact, ahead of schedule on some of those things, and we are going to achieve those things in a number of weeks, not in a number of months. Bueno, acá en tenés semanas, no en meses. Sí, pero además acá tenés la diferencia central de la administración Trump. Marco Rubio dice eso y Vance está callado, tratando de lograr una mesa de negociación en Pakistán. 2 versiones de un proyecto político futuro que en un país con un partido en manos de un líder como Donald Trump, gran parte de la decisión del sucesor está en manos del que quiere tener un legado. Lo que está haciendo Marco Rubio con este discurso es repetir: Trump acertó, Trump no se equivoca y salimos victoriosos. Y hay, Carlos, un objetivo que en esta lista que presenta hoy Marco Rubio falta y que estaba en listas anteriores, que es la del cambio de régimen. Es que, mirá, yo te lo he dicho desde el primer día, lo he dicho en todos los medios de comunicación. Pensar que un Reza Pahlavi podría gobernar Irán, que podrían gobernar Irán los kurdos, un gobierno sunita o un gobierno que parta el régimen, es imposible. Lo que podría haber encontrado es un ayatolá negociador. No lo encontraron. Pero yo creo que una cosa es tener un ayatolá que pueda convertirse en jefe supremo de la mano de los americanos, y otra cosa muy distinta, el presidente del Parlamento, un tipo que todo el mundo sabe que es corrupto hasta la médula. Entonces, no ese es el líder de un país que está en este tipo de guerra. Pero bueno, veremos. Solamente el tiempo va a dar la respuesta. Yo creo que esto termina con una acción bélica muy dura de Estados Unidos en busca de liberar Hormuz. Todo lo demás, como dice Marco Rubio, ya lo consiguieron. Pero la otra cosa que no dice Marco Rubio es el petróleo, no lo tenemos todavía. Carlos, tenemos 10.000 personas en vivo, ya le vamos a ir dando cierre, pero te propongo un bonus track para nuestros amigos cubanos que siempre nos siguen en este canal, que esta declaración del día de hoy de Donald Trump la vamos a mostrar en otro momento, volveremos a Cuba, no vamos a analizar ahora el tema Cuba, pero para los cubanos que siempre nos siguen, esto dijo hoy Trump. That Cuba will be next. What did you mean by that exactly? That who will be next? Cuba. Yeah, Cuba's going to be next. Cuba's a mess. It's a failing country, and they're going to be next. Within a short period of time, it's going to fail. And we will be there to help it out. We'll be there to help our great Cuban Americans out who were thrown out of Cuba. In many cases, their family members were mutilated and killed by Castro. Cuba's going to be next, yeah. No suelta el tema, no suelta el tema. No suelta el tema, pero te comento algo que es muy importante respecto a lo que Trump está diciendo y haciendo en estos días. Por ejemplo, acaba de autorizar que un petrolero ruso llegue a La Habana. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero quedarme con Cuba, me voy a quedar con Cuba, pero no quiero que me adjudiquen a mí el sufrimiento del pueblo cubano. Que quede claro que es culpa de ellos, que yo no freno, como dice la izquierda latinoamericana, la comida, ni los medicamentos, ni siquiera el petróleo para que puedan funcionar en lo elemental. Entonces, se está reservando el papel que en definitiva obtuvo en Venezuela. Cuando vos le preguntás al mundo de Trump, todos te dicen el presidente de Venezuela es el presidente Trump. Él quiere ser también el presidente de Cuba. Entonces, este tema, Cuba, Venezuela y Nicaragua,
son temas próximos. ¿Por qué? Porque en esta elección el voto del sur norteamericano, de este a oeste, Sí. lo decide el voto latino. Sí. En consecuencia, tiene que terminar con Irán, tiene que conseguir el petróleo para que el combustible baje, tiene que quedarse con Cuba y tiene que liquidar Nicaragua también.